Lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Después de una mala experiencia con alguien, una pareja, un amigo, un familiar, es muy fácil caer en pensamientos como: si hubiera hecho esto, si no hubiera dicho aquello, seguro esa persona no habría actuado así. Es una forma sutil de autoculpa, una ilusión de control. Pensamos que si hubiéramos sido diferentes, la historia también habría cambiado. Pero la realidad es que no tenemos poder sobre las decisiones de los demás. Cada persona actúa desde su historia, sus emociones, sus creencias, y aunque hagamos todo lo posible, no somos responsables de lo que otros eligen hacer. Solo somos responsables de nuestra reacción, de nuestra elección, de nuestra evolución. A veces, cuando alguien nos decepciona o traiciona, no lloramos por lo que hizo esa persona, sino por la idea que teníamos de cómo creíamos que era. Esa imagen que habíamos construido no encajó con la realidad, y eso duele. El sufrimiento nace muchas veces de ahí, de la diferencia entre la expectativa y lo que realmente ocurrió. Y cuanto más intentamos aferrarnos a esa expectativa, más nos resistimos a aceptar lo que es. Pero hay una frase muy poderosa que puede ayudarnos a liberar esa resistencia. El pasado no pudo haber sido de otra manera. Esta frase, aunque simple, tiene un impacto enorme. Nos recuerda que ya fue, que luchar contra eso es inútil y que solo desde la aceptación podemos empezar a sanar, a curar. Aceptar no es resignarse, es reconocer que ya no está en nuestras manos y que lo único que sí podemos transformar es lo que hacemos ahora con eso que ocurrió. Aquí es donde la meditación se convierte en una aliada poderosa. No es una forma de olvidar lo que pasó, sino una práctica que nos entrena a volver al presente, para observar sin juzgar, para dejar de resistirnos a lo que no podemos cambiar y reenfocar nuestra energía en lo que sí está en nuestras manos, nuestro presente, nuestro cuerpo, nuestra respiración, nuestras decisiones. De este modo, si nos encontramos reviviendo el pasado una y otra vez, si sentimos culpa por lo que hizo alguien más, hacemos una pausa, respiramos y nos preguntamos: ¿qué es lo que sí puedo hacer ahora? ¿Dónde está mi poder ahora? Soltar el control, dejarlo ir sobre los demás, es recuperar nuestra libertad. Y en ese espacio de libertad empieza la verdadera transformación.